Muy buenos días, el tema de hoy es vaso frágil. Vamos al libro de 1 Pedro 3:7. Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Vaso frágil. Aquí encontramos cómo el hombre debe valorar a la mujer, pero cómo los esposos deben valorar a su esposa, ya que hoy en día hay una nivelación en el cual en el trabajo el hombre es igual de dignificado que la mujer. Pero como en la antigüedad no se le daba valor a la mujer, pero ya Pedro nos habla de cómo el hombre debe valorar a la mujer como ese vaso frágil. Pero ese vaso frágil en el cual debemos honrarlas, valorarlas, respetarlas, amarlas como esa esposa, como esa mujer, como esa madre, los hijos, ¿cierto? De los hijos que Dios da a través de la mujer dentro del matrimonio. Y es como ese vaso frágil. Por eso dice, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. Y es precisamente que debemos pedirle esa sabiduría al Señor, cómo obrar con ellas, no como nos enseñaron de pronto los padres, o no como hay espejos en los cuales como que se quiere imponer la dirección, la orientación en la casa, direccionado acorde a cómo piensa o actúa el hombre porque es el proveedor o porque ambos trabajan y como que ella tiene que ser más responsable dentro del hogar que el hombre. Por eso dice que vivir sabiamente con ellas, y es poderle pedir al Señor sabiduría cómo hablar, obrar y actuar con mi esposa, cómo dirigirla, cómo orientarla, cómo enseñarla, cómo formarla, pero también cómo estar unidos como matrimonio y como pareja, vivir sabiamente. Por eso lo dice ahí, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, coherederas, o sea, coherederas, una sola carne, unidas al esposo y la mujer, vivificándose en la sabiduría y el entendimiento del conocimiento de la palabra de Dios, pero también para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y es precisamente cuando el hombre no la valora, no la ve como ese vaso frágil en el cual debe honrarla, valorarla y respetarla, y de igual manera de la mujer hacia el hombre. Pero cuando no se valora, no se tiene cuidado, encontramos que las oraciones encuentran estorbo. Entonces hay oraciones en las cuales el esposo, el marido hace oraciones y no encuentra respuesta de Dios. ¿Pero por qué? Porque debe ser con el leal valor a la mujer que debe tener. Ya que Pedro aquí anima a los esposos, a los hombres, a amar a sus esposas, viviendo con ellas con la comprensión y honor en la palabra, en el conocimiento de la palabra, ya que Pedro usa aquí honor, lo cual significa una valoración a la cual se fija un precio. Pero eso significa que el Dios ha valorado a las mujeres y ese valor es fijo y ningún hombre puede cambiar ese valor. El valor que Dios le ha dado a ellas como ese vaso frágil, como esa mujer, como esa coheredera con el esposo. Como personas, usted y yo, que somos valorados por la creación, por el creador que usted y a mí nos creó, somos dignos de recibir esa cambio, esa transformación a través de nuestro Señor Jesucristo, ya que cuando estábamos lejos de Cristo no teníamos ese valor, usted y yo como hombres, pero tampoco ya como mujer, pero tampoco como esposa, como madre, como también mujer dentro del hogar. Pero aquí Pedro hace un llamado en el cual usted y yo debemos tener en cuenta que dice que es como a vaso más frágil, y ese vaso más frágil es que no quiere decir que sean las más débiles, es valorarlas, es respetarlas, es amarlas, ya que es posible que las mujeres también sean consideradas más frágiles de otras formas. Por ejemplo, y nuevamente relacionado con el cuerpo físico, las mujeres son más vulnerables físicamente a ciertos actos de violencia debido a que son ellas las que tienen hijos. También son más vulnerables físicamente durante el embarazo, ya que en muchas sociedades incluso hoy en día no disfrutan de ese beneficio en el cual están embarazadas y deben tener una parte honrosa para cuidarlas, protegerlas. En algunas culturas no lo hay, pero como usted y yo nos basamos, eso es lo que nos dice las escrituras, la palabra de Dios, y cómo vamos a honrarlas y valorarlas, pero también respetarlas. Y eso es lo que nos enseña aquí la palabra Pedro, que usted y yo debemos hacerlo, pero también debemos hacerlo con esa dirección en la palabra, pero también en la dirección del Espíritu Santo, que es lo que nos enseña el Espíritu Santo, cómo debemos obrar y actuar con ellas. También ser sabio para poder obrar y dirigirlas y orientarlas a ellas, ya que usted y yo como varones, como esposos, somos cabeza dentro del hogar, pero recordemos que si somos cabeza, la cabeza nuestra es la cabeza de Jesucristo, y como cabeza de Jesucristo debemos también tener el ejemplo en Cristo Jesús, cómo Él lo haría, cómo lo hace el Señor Jesucristo con las mujeres. Por eso miremos lo que nos dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 5, 25 al 29. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha,
ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Como aquí Pablo hace una descripción en la cual usted y yo, como sacerdotes, como esposos, si cuidamos nuestro cuerpo, nos valoramos y nos amamos, de igual manera debemos valorarla y amarla a ella como ese vaso más frágil, y es poderlas honrar y respetarlas y protegerlas, ya que un esposo está llamado a estimar a su esposa y cuidar de ella hasta el punto de que su vida se vea reflejada a través de ella. Entonces se ve reflejado un esposo cómo trata a su esposa, pero eso se ve en el trato no solamente en la sociedad, no solamente en la iglesia, no solamente en las relaciones sociales con los demás, sino en la casa, cómo es el trato, ya que el vaso más frágil no debía ser tratado como algo de menor valor, sino como alguien a quien amar, honrar como a un igual en Cristo Jesús, ya que aquí encontramos que ese vaso frágil es que usted y yo leemos ese valor, leemos ese amor, esa seguridad, esa confianza a ella, ya que hemos encontrado matrimonios, relaciones en la cual la mujer está subyugada, no se le da el valor, pero también se ve ya que no tiene valor, no tiene sentido, como que ella solamente está sujeta a las cosas de la casa, a las cosas de los hijos, pero como que el hombre no le ha dado ese valor, y precisamente por eso el Señor nos coloca a los hombres como cabeza, como sacerdocio dentro de la casa, pero como ejemplo, no tanto para que tiene que obedecer, porque debe estar sujeta a mí. Aquí que es lo que nos dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así como el Señor Jesucristo se entregó por la iglesia, usted y yo debemos ser entregados por ellas, pero también orientarlas y dirigirlas, pero también con los hechos, no solamente con las palabras, y también para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y es que si usted y yo buscamos el conocimiento de la palabra del Señor, también debemos hacer ese ejemplo en la palabra. Con la esposa, también con los hijos, en la familia, darle ese valor y ese respeto a ella, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Este ejemplo que nos coloca el apóstol Pablo es que usted y yo debemos valorarla, pero también mirar cómo estamos actuando usted y yo, no que miremos el error en ella, que ella es la que se equivoca, o de pronto por el carácter, bueno, muchas cosas que suceden dentro del hogar, dentro del matrimonio, pero muchas veces no nos miramos nosotros mismos cómo estamos a la luz de la palabra, cómo estamos obrando y actuando. ¿Será que sí le doy el valor a ella como ese vaso frágil? ¿Será que sí le doy el valor como ese lugar de honra a mi esposa, a la mujer que Dios me dio? ¿O de pronto es ella la que debe darme el valor a mí? Mire que ahí es importante que usted y yo busquemos la presencia primeramente del Señor, ya que aquí Pablo habla para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Dice esa palabra que usted y yo oramos, clamamos, le pedimos al Señor, pero también le pedimos esa dirección y el conocimiento de la palabra para saber cómo orar por ella, pero cómo declarar palabras sobre ella, para que sea una mujer que sea lavada, purificada, santificada. Pero dice también así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. ¿Será que el hombre no se ama, no ama su cuerpo? Porque si no ama a su esposa, ¿cómo va a amar su cuerpo? Si la palabra de Dios dice que cuando la mujer y el hombre se unen son una sola carne, y si son una sola carne, debe ser ese reflejo de lo que el Señor quiere hablarnos a usted y a mí. Dice: porque nadie aborreció a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Si aborreció la carne, es porque aborreció a su esposa, pero aborreció su propia carne. Pero el Señor nos quiere llevar a usted y a mí que debemos obrar y actuar acorde a lo que el Señor nos enseña a la luz de las Escrituras. Pero ¿cómo lo estamos haciendo usted y yo? No como creemos, como los amigos nos dicen, que nos dice más bien la palabra, que nos dice el Espíritu Santo. Por eso mire lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:7. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. O sea, prácticamente que usted y yo debemos darle gloria y honra hasta el Señor a través de nuestras actitudes, y se ve reflejado a través de nuestra esposa, de esa mujer que Dios nos dio como esposa, como mujer idónea. Y es precisamente donde usted y yo cumplimos un papel muy importante. Pero ¿cómo estamos obrando y actuando? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Será que sí lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal? Ya que aquí él se refiere a cuando usted y yo debemos actuar acorde a nuestros pensamientos, a nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestras acciones y nuestras decisiones. Y eso se ve reflejado en cómo es el actuar con ella, no solamente dentro de una sociedad, sino también dentro de la familia, pero también cómo estamos obrando con ella. Mire lo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4:4. Dice: cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Por eso cuando habla acá en santidad y honor, es cómo estoy obrando yo. ¿Será que
Mi área sexual está cuidada acorde a las escrituras. ¿Será que yo todos los días presento mi área sexual delante de Dios? Porque con esta, a través de esa área sexual, yo purifico y santifico a mi esposa, ese vaso frágil. Pero también dice ahí mismo en el siguiente versículo, dice, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho, testificado. Aquí lo dice prácticamente en las concupiscencias, son los pecados ocultos, pecados o deseos. De pronto ese hombre que todavía ve pornografía y inmoralidad. Pero le oro y le clamo, el pido al Señor que usted y yo seamos ejemplo en Cristo Jesús para ese vaso frágil.